escribas. Los escribas eran las gentes que se dedicaban a transcribir lo que les dictaba la demás gente, a transcribir la Biblia, a transcribir escritos. Por eso se llamaban escribas. Los fariseos se encargaban de revisar que todo lo que venía en la ley se cumpliese. Eran como los diáconos o como los ancianos en una iglesia. Entonces lo que hacían ellos era revisar que se estuviese cumpliendo todos los procesos de esto, de cumplir la ley tal y como se decía. Por eso es que el Señor siempre, por lo general, se refería a los escribas y a los fariseos. Y en algunas ocasiones se refería a los ancianos, que también eran, los ancianos, pues eran los demás, era como que de las familias que se juntaban en el pueblo o en la ciudad, de los ancianos judíos, pues eran los que representaban a las diferentes familias, ¿no? Eran los que generalmente se andaban también ahí en el chisme. Y después de ellos, pues estaban los sacerdotes de los de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, solamente la tribu de Leví podía ejercer el sacerdocio. Pues estaba el gran sacerdote o el sacerdote supremo o el supremo sacerdote, que era el único era el sacerdote que en la fiesta de la Pascua podía entrar hasta el lugar santísimo en el templo para interceder por los pecados del pueblo y sus pecados propios. Alfa, ¿te molesto si oras, hermana, para empezar? No es ninguna molestia, mi hermano. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre amado, por estos momentos, Señor, de estar en comunión contigo, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano César, que nos va a compartir de tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por la vida que tú nos prestas hasta estos momentos y permite que mi hija apresure sus pasos con Andreita para que puedan estar aquí presentes, Señor, para escuchar de tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Entonces, ahorita les estaba explicando sobre más o menos la estructura, qué es lo que hacían los escribas, qué hacían los fariseos, qué hacía el sacerdote, qué hacía la tribu de Leví, los diferentes sacerdotes, qué hacía el supremo sacerdote, qué hacían los ancianos, cuáles eran sus diferentes funciones. Digo, en forma muy general, ¿no? Tan legalistas o tan estrictos con el cumplimiento de la ley, que generalmente ellos eran los que le decían, ellos y los escribas, que se supone que eran los que más conocían por escrito la palabra, que eran los que siempre andaban juzgando al Señor Jesucristo, siempre le andaban preguntando que por qué sus discípulos hacían o no hacían ciertas cosas, que por qué él estaba o estaba no, o sea, por qué sanaba en tiempo de reposo. En el sábado, ¿no? Que no, ahorita ¿El Shabbat? No en el sábado, sí, en el sábado. ¿No? Sí. Sí, que porque era que él sanaba, ¿no? En el día de reposo, era lo que, quería acordarme cómo se le llamaba, en el día de reposo, ¿no? Juzgaban la ley, pero por otro lado siempre la distorsionaban y siempre hacían lo que ellos querían o decían que se hicieran ciertas cosas, pero ellos no las cumplían. El Señor Jesucristo siempre los tachaba de hipócritas y cosas así. Entonces, siempre van a ver que por lo general el Señor Jesucristo se refiere a ellos como hipócritas o ese tipo de detalles, porque nunca hacían lo que predicaban, ¿no? Lo que andaban legislando supuestamente. Bueno, ya oramos, vamos a empezar precisamente ahorita la lectura nos quedamos en Lucas capítulo 7. ¿Puedes empezar, Gaby, por favor? Sí. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, puesto bajo, pues, puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pues como vemos la fe que tenían, ¿no? Cuando Sí. lo buscaban por sanidad y y aún no siendo israelitas, nuestro Señor Jesucristo se sorprendió porque dice que ni aún en Israel, ni un israelita ha hallado tanta fe como lo halló en el centurión, ¿no? Sí. Entonces vemos la fe que ellos tenían y luego cuando ellos se dirigían a Jesús, le decían: Señor, no soy digno. Así como la mujer, la mujer que fue a buscarle para que sanase a su hija que estaba endemoniada, ¿no? Creo que Ella era se arrodilló y cananea. le dijo, ajá, ella se arrodilló y le dijo: Señor, también como que con reverencia, iban hacia él y el Señor, y lo mismo dijo el centurión: no soy digno de que entres a mi casa. Sí. Igual le dijo: Señor. Ajá, entonces vemos que le pedían las cosas con reverencia, le llamaban Señor. Es la fe que tenían, que aunque él no estuviera cerca del enfermo, ellos tenían esa fe de que iba a ser sanado. Habíamos platicado antes que el Señor les está platicando varias parábolas, ¿no? Sobre los cimientos y los frutos que debe de dar uno y todo eso que decía el Señor que pues el buen árbol debe dar buenos frutos y demás. Estaba dando precisamente esta enseñanza y aquí dice que después de que termina de dar esta enseñanza ahí donde estaba, que él entra en Capernaum, ¿no? Recordemos que generalmente él siempre estaba fuera de la ciudad, no entraba en las ciudades porque no le daban chance de entrar. La gente se agolpaba en las entradas de las ciudades para verlo y tratar de tocarlo y cosas así. Acabábamos de ver que pues precisamente por lo mismo pues tuvo que apartarse en la barca de Pedro para poderles llevar el mensaje porque la gente pues lo agolpaba, se le iba encima. Entonces, era muy raro que él entrara a la ciudad. Entonces una vez que ya termina de dar el mensaje darles el mensaje, estas parábolas, entonces él entra a Capernaum. El siervo del centurión, a quien el centurión quería mucho, había caído enfermo y estaba a punto de morir, ¿no? Entonces el centurión, cuando oye hablar de que Jesús viene, entonces envía a ancianos de los judíos. Fíjense, el centurión había estado haciendo buenas obras para los judíos, por eso es que él se ve en la libertad de poderle pedir de favor a un anciano que vaya, o a los ancianos, a que vayan a interceder por él delante del Señor Jesucristo, ¿no? Para que el Señor Jesucristo pues pudiera pudiera llegar a donde estaba su siervo, porque pues estaba a punto de morir el siervo, ¿no? Entonces, dice, entonces ellos vienen a Jesús, ¿no? Y le ruegan, diciéndole que Él es digno de que se le conceda esta petición de que vaya el Señor Jesucristo. Le dicen porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga.
¿no? Entonces, estoy leyendo el 5. Entonces es que el Señor Jesucristo aparentemente acepta porque se ve que ya va de camino cuando Él le manda a otra persona, ¿no? Y entonces dice que el Señor Jesucristo va con ellos y que cuando aún no estaba ya muy lejos de la casa, yo creo que el centurión le dijo a otro de sus criados que pues, tuviera cuidado de que cuando viera que venían los ancianos con el Señor Jesucristo, pues que se adelantara y que les dijera que él no era digno de que él entrara a su casa. Pero hay algo algo que habían comentado, algo que comentó la clase pasada Angelita y que ahorita comentó Gaby, y es que la fe no es para todos. La fe la recibimos o la aplicamos o la ejercemos de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra, de acuerdo a la gracia que Dios tiene con nosotros para que nosotros podamos aprender o para que nosotros podamos entender o para que nos acerquemos o aceptemos el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, este centurión yo creo que recibía de buena fe la palabra de Dios, porque como dicen, les había tratado de ayudar en diferentes maneras y amaba al pueblo judío, que es uno de los mandatos también de Dios, ¿no? Entonces, ama al pueblo judío, pero también se siente por otro lado como soldados romanos, pues se siente indigno de poder pedirle al Señor Jesucristo, y entonces al aceptar al Señor Jesucristo y venir, le dice que Él no es digno de que entre a su casa. Dice, y fíjense, y dice, Señor, le dice en el 6, casi al final, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y después le dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, el centurión, por comodidad, no es que envió a los ancianos, sino el centurión se sentía indigno de ir a pedirle al Señor Jesucristo que fuera a sanar a su siervo. Entonces, se sentía tan indigno, sin embargo sí tenía fe, y como decía Gaby, a pesar de ser centurión, un soldado que tenía 100 soldados a su cargo, a pesar de eso era un centurión. Entonces, a pesar de ser centurión, no se sentía con la autoridad, a pesar de que los romanos pues tenían mejores cuidados por ley, mejores cuidados por el mismo gobierno romano. A pesar de todo eso, él no se sentía digno de pedirle directamente al Señor Jesucristo que fuese a su casa y mucho menos que sanase a su criado. Y sin embargo, por eso manda y le dice que no necesita ir, que él tiene la suficiente fe para que, dice así, lo voy a decir en forma literal y después le damos la interpretación. Dice, porque también nos dice en el 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, el Señor Jesucristo se maravilló, ¿no? Y de él, y volviéndose a los que obviamente estaban con él, dijo a la gente que le seguía, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí dice que no halló en Israel, no que ningún otro tiene tanta fe como lo tenía el centurión, porque pues simplemente tenemos a varios de los que lo seguían, teníamos a varios como lo que era el mismo Juan el Bautista, que también era judío, y la verdad es que no le iba a llegar a Juan el Bautista en la fe, pero vamos, porque pues Juan el Bautista, lo comentamos, siendo primo del Señor Jesucristo y siendo el que había sido desde niño predestinado para ser el que iba a anunciar el evangelio del arrepentimiento de pecados, preparando el camino para el Mesías,
Y una vez que había bautizado al Señor Jesucristo, ya tenía la certeza de que Él era el Mesías. Entonces, pues más fe que la que tenía tal vez Juan el Bautista, que estaba tan preparado, pues claro que no, ¿no? Bueno, yo creo que no. Entonces, sí dice que no lo ha hallado tanta fe en Israel, porque en Israel mismo había mucha gente que no había aceptado la palabra, ¿no? Gente que era muy dura, que esperaba que Él hiciese milagros, como lo acabábamos de ver, que cuando Él les dice, ¿y por qué dice? Tal vez ustedes dirán, profeta, ¿por qué no haces estos milagros en tu casa, ¿no? O en tu tierra? De los cuales él para entonces ya era famoso por todos los milagros que hacía. Entonces dice, ni aún en Israel he visto tanta fe, ¿no? Al regresar a casa de los que habían, dice, y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, los que habían sido enviados, ya, el Señor Jesucristo ya no entra, pero cuando los que habían sido enviados regresan, los que habían invitado al Señor Jesucristo, estos ancianos regresan, y yo me imagino que tal vez alguno que otro criado del centurión, al regresar, ven que el criado que estaba a punto de morir ya estaba sano, ya estaba perfectamente sano, ¿no? Gelita, Sí. por favor. Okay. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Habíamos platicado anteriormente que, bueno, yo creo que la parte de aquí es muy importante, pues una parte que era hijo único de su madre, este joven que había muerto, y por otro lado, pues ella era viuda. Entonces, era la única, prácticamente de entender que era la única compañía que tenía, ¿no? Y entonces, al morir el hijo, cuando lo llevaban en el féretro, el Señor la ve, y entonces pues es que se compadece de ella, porque decíamos que el Señor Jesucristo nos conoce nuestra manera de pensar, conoce nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, todos los detalles de nuestra vida los conoce a detalle, de por siempre, ¿no? Entonces los conocía también en aquel entonces, sabía perfectamente que esta mujer era viuda, que seguramente que era una hija de Dios y cosas por el estilo, y entonces se compadece de ella. Y tocando el féretro, cuando el Señor le dice a ella primero, no llores, y entonces acercándose toca el féretro, y es que entonces el joven le dice al joven, a ti te digo, levántate, ¿no? Al tocar el féretro le está dando la instrucción, así como le dijo a Lázaro, Lázaro ven fuera, a este joven nada más le dice, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, ¿no? Ahora, también lo dio a su madre, es como decir que fuera un bebé o algo así, pero no, era un joven, no era un niño. Entonces, al decir que lo da a su madre, nada más quiere decir que, pues, le está diciendo, pues ahí está tu hijo, ¿no? Muchas veces cuando hacía esto de sacar los demonios y demás, generalmente lo que ocasionaba en ellos era temor. Entonces dice que todos tuvieron miedo, bueno, no todos, pero sí, entonces dice como generalizando un poco, ¿no? Dice, y todos tuvieron miedo en el 16 y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visto a su pueblo.
¿Se acuerdan que decíamos que era tanta la fama del Señor Jesucristo al hacer estos milagros, todos estos milagros, que pues algunos pensaban que era un gran profeta o que era el profeta Elías, otros decían que era el Mesías, ¿no? Entonces había esta diferencia de opiniones, pero pues los que estaban ahí en Capernaum, pues tenían esta idea, ¿no? Dios ha visitado, quiere decir que Dios estaba en ese momento en la presencia de este profeta, y que este profeta pues era el que, digo porque lo tomaban como profeta, que entonces en ese momento decían, Dios está haciendo milagros aquí en la ciudad, ¿no? O una vez más se vuelve a extender la fama del Señor Jesucristo en lo que era toda Judea, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Judea, Judá y demás es la ciudad que está donde estaba en el centro Jerusalén y todo eso? Cuando les explicaba yo dónde estaba el monte Moriah y todo esto, que son donde está el templo ahorita de la cúpula dorada. Entonces este templo musulmán que actualmente ocupa el espacio que lo que era el templo de Salomón, pues es en Judea, ¿no? Donde está abarcando él toda esta fama y en sus alrededores. Entonces, por favor, Alfa. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Respondiendo, Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mis mensajeros delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño es el reino de Dios, es mayor que él. Okay. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos los hijos. Vienen los discípulos de Juan y les empiezan a platicar todas estas cosas de los milagros de la resurrección de este joven que había hecho.
porque es una parte continua, ¿no? Está continuando la historia dentro del mismo capítulo. Entonces dice, y entonces los envió a Jesús, Juan los regresa a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Fíjense, habíamos visto que Juan el Bautista, cuando bautiza al Señor Jesucristo, que ya había pasado este suceso, primero le dice, Señor, que si es el ungido, si es el Mesías, que venga la paloma, el Espíritu en forma de paloma y se pose sobre él, ¿no? Y entonces baja una paloma y se posa sobre el Señor Jesucristo. Ya había estado esa confirmación. Luego le dice que él no es digno de desatar la correa de sus zapatos y demás, y lo bautiza. Y una vez que lo bautiza, porque le dice el Señor Jesucristo, no es necesario que me bautices porque hay que cumplir con lo que está profetizado, hay que cumplir con la ley. Entonces lo bautiza, y en el momento en que lo bautiza, bueno, no con la ley, ¿no?, sino con lo que estaba escrito, una vez que lo bautiza, viene esta nube y viene esta voz que dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, él ya había tenido 4 confirmaciones de que el Señor Jesucristo era el Mesías. Y vienen los discípulos de Juan otra vez y le dicen, mira lo que hizo el Señor Jesucristo, que quién sabe qué. Y entonces le manda a preguntar, entonces, ¿sí eres el Mesías o no eres el Mesías, no? ¿Ya? ¿Sí entienden? Entonces es algo como que medio vaciado. Entonces, bueno, le dice que le manda a preguntar esto. Entonces dice más adelante que cuando vienen estos discípulos y le dicen al Señor Jesús que Juan les está preguntando, le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El que había de venir era el profeta, el Mesías, y ya lo sabían, o sea, no había otro, ¿no? Entonces, dice como una parte adicional a esto cuando están los discípulos preguntándole, dice en el 21, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, él estaba haciendo estos milagros, aparte de que habían visto de la resurrección, de la resucitación de este joven. En ese momento ellos están viendo cómo sanaba de enfermedades como plagas, espíritus malos, a ciegos y cosas por el estilo. Y entonces el Señor Jesucristo les responde en el 22, les dice, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, Juan el Bautista, en este Evangelio que llevaba del arrepentimiento de pecados, de arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse a la ley de Dios, a la palabra de Dios, también el Señor Jesucristo, habíamos dicho, que llevaba el mismo Evangelio. El Señor Jesucristo en ese momento no podía llevar el Evangelio de arrepiéntanse porque yo vine a salvarlos de sus pecados, sino el Evangelio que predicaba el Señor Jesucristo era también el de arrepentimiento de pecados, porque Él todavía no había sido crucificado, todavía no había sido resucitado. Entonces, no había un Evangelio que predicar con respecto a la salvación de pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, esto lo platico porque ya lo habíamos platicado, pero ahorita porque está Alfa y su familia, para que sepan más o menos de qué se trata, cuál es el enfoque. Entonces, les dice, ¿no? Dice, y bienaventurado, termina él diciéndole, y bienaventurado aquel en que no haya tropiezo en mí. Ah, sí, que les dice entonces, ¿no? Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tenían profetizado a la bestia, al anticristo y demás, así como tenían profetizado al Mesías, y sabían que la bestia también iba a poder hacer milagros y demás. Entonces no creo que hayan llegado sus alcances a ese nivel, pero pues sí, el Señor Jesucristo les dice, bueno, si tú crees, así como ya le decían en ese momento que Él hacía milagros en el nombre de Satanás,
y entonces les dice que todo aquel que hable contra el Espíritu pues será condenado, ¿no? ¿Cómo se dice? Indiscutiblemente, pues, ¿no? Irreversiblemente. Sí, Ay, no había justificación. Podría ser blasfemado el Señor Jesucristo, pero no el Espíritu Santo. Entonces, y eso es lo que vemos, ¿no? Que le está diciendo también que todos los milagros que venían profetizados sobre estos milagros que iba a ser el Mesías, y que como ya lo habíamos visto, nadie podía hacer milagros si no era de parte de Dios, entonces era evidente que todos estos milagros estaban siendo hechos, como que le manda a decir, bueno, lo que da testimonio de que yo soy el Mesías es que lo que estaba profetizado, eso se está cumpliendo, ¿no? Con respecto al Mesías. Se van los mensajeros de Juan, o sus discípulos, ¿no? Y entonces, al irse los discípulos, él se voltea y les empieza a cuestionar sobre la gente que iba ahí, o que había estado ahí con él, porque esta misma gente que había estado con él, pues también era la gente que estaba con Juan, o que iba a ver a Juan el Bautista para recibir también milagros, o también ser bautizados y demás. Y entonces les dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, me imagino que como Juan andaba de un lado para otro en el desierto, lo mismo les dice, ¿no? Algo así. Y les dice, ¿o qué saliste a ver? ¿No? Les dice, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, o sea, como si fuese un profeta de lujo, pero pues sabíamos todos que la mayoría de los profetas siempre andaban vestidos de pieles o cosas así, como para el caso de Juan el Bautista, que se vestía de pieles y cosas por el estilo. Entonces, les dice, de vestiduras preciosas, y vienen, dice, dice el 25 a la mitad, de vestiduras delicadas, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están, ¿no? O sea, los profetas que vivían al servicio del rey. Dice, ¿más que saliste a ver a un profeta? Sí, dice, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. O sea, este era el profeta que ya estaba profetizado, que iba a tener el espíritu de Elías, del profeta Elías, reencarnado. Y entonces dice, como está escrito, ¿no? Les dice, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de las mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, que era parte de lo que yo te decía hace rato, ¿no, Gabriel? Les explicaba que la fe que tenía Juan el Bautista había sido preparado desde niño, desde que estaba en el vientre de su madre, cuando recibe también el espíritu que brinca en el vientre de la madre, cuando viene María a visitarla, desde entonces ya se veía esto, ¿no? Y entonces dice, no hay otro mayor en la tierra, no hay otro mayor en Israel que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, ¿no? O sea, les dice, sí, ¿qué es lo que les está dando a entender con esto? Aquí quiero preguntarles, alguien que me diga, ¿está comparando a Juan el Bautista con los ángeles en el cielo, o los hijos de Dios en el cielo? Y quiero que me digan, ¿para qué era esta comparación? ¿Qué piensan ustedes? Vas, Angelita. Estoy tratando de analizarla y entender la pregunta. ¿Por qué les dice? Les digo que mayor que este profeta no hay otro en la tierra, ni en Israel, ¿no? Que era donde más se conocía de la palabra de Dios. Dicen, pero comparado a su fe, a sus milagros, al mensaje de Juan el Bautista, a su santidad en un momento dado, dice, pues en el cielo el más pequeño es mayor que él. ¿Para qué la comparación?
¿Para qué creen ustedes que fuera la comparación? Alguien que se ponga valiente y me diga, yo pienso esto. Alfa. Yo tampoco no entiendo. ¿Lo entiendes tampoco? Bueno, les voy a decir qué pienso yo que es. Entrada dice en la palabra, ¿no? Que a nosotros nos hizo un poco menores que los ángeles. Así es. De entrada, pues esa es la primera parte, ¿no? Sí. Creo, porque así lo dice que somos un poco menor que ellos y digo, realmente, y es que no sé cómo, o no entendí cómo, no sigo sin entender cómo la pregunta, no, perdón. Sí, Alfa, sí. Perdón, me salí. Sí, no Me te desconecté un momento. Sí, no te preocupes. Sí, lo que yo digo es, obviamente, yo creo que es parte en eso, como lo que tú dices, ¿no? Nosotros somos poco menor que los ángeles, pero también como que está dando a entender de que comparado, era lo que yo decía, por eso decía yo que Satanás es el inteligente más tonto que conozco, ¿no? Porque él ya tenía, y lo dijo Gaby en alguna ocasión, era el lucero de la mañana, era uno de los principales príncipes que están en el cielo, ¿no? O sea, los príncipes celestiales o los ángeles que son príncipes tienen huestes celestiales a sus órdenes, ¿no? Entonces, era uno de los principales príncipes, conocía perfectamente del poder de Dios y demás como para quererse hacer igual a Dios. Y luego, no obstante con eso, también una vez que es arrojado al mundo, su intención es robar, matar y destruir para quedarse con ¿qué? Con un reinado que no va a tener, porque él también está profetizado que a fin de cuentas va a morir, y él que conoce la Biblia de pies a cabeza o de pe a pa, pues se me hace algo tan inteligente, por un lado tener todo ese conocimiento y conocer a Dios en persona y tener una relación directa con Dios. Por eso es que somos inferiores en ese sentido, porque todavía no tenemos esa relación directa. Nuestra relación directa con la parte del Señor que tenemos es con el Espíritu Santo, que nos ministra, nos redarguye y demás, y que nos bueno, al decir nos ministra, pues nos está educando en la palabra, ¿no? Nos está motivando a tener una relación mayor, a buscar la presencia de Dios y cosas por el estilo, a tener una cierta relación, la que el Espíritu mande, de acuerdo a más o menos la relación que podamos tener con nuestro Padre. Pero lo que voy es a eso, ¿no? Que esa relación que ellos tienen, como es tan directa, pues todavía nos falta, porque no tenemos ese gusto. Por eso es que los ángeles, decía yo en alguna de las clases, no comprenden nuestra manera de pensar, porque nosotros creemos por fe, ellos no pueden tener por fe, porque lo que se ve, dice la Biblia, que lo que se ve, pues no se juzga, ¿no? O sea, si lo estás viendo, pues obviamente está y existe. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, como que les hace la comparación como que para, en cierta forma, como que motivarlos y decirles, pues déjenme decirles que los que están allá, pues están mucho más, tienen una relación mucho más fuerte con Dios que la que tiene aún Juan el Bautista, que es el mejor de aquí, tienen una mejor relación, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista, como que esa es la comparación que el Señor Jesucristo hace en ese momento con respecto a Juan, ¿no? Y para que los que están escuchando, que fueron a ver a Juan, se den una idea de lo que les puede esperar estando en la presencia de Dios, estando en el cielo. Sí, fui claro, sí, capichi o no, o vuelvo a empezar si quieren con la pregunta. Sí. Y además, sí, bueno, creo que coincido sí con lo que dices, porque aparte en el siguiente versículo, les cae el 20, ¿no? Porque dice que al oír esto, empiezan y piden el bautismo de Juan, ¿no? Ah, sí. Entonces creo que también esta parte, o sea, ciertamente hablando de la relación con Dios, dice, pues
si Juan siendo profeta tiene una relación con Dios, los ángeles o el menor en el cielo pues la tiene más directa, pues entonces ¿qué vas a hacer tú, no? Dicen, pues si entonces lo que necesitamos es bautizarnos para poder tener también esa relación, pues lo empiezan a hacer. Dice Exacto. que en ese momento pues en el bautismo de Juan, ¿no? Sí, exacto. Y Ándale. bueno, en el siguiente, y se ve la comparación, perdón, se ve la comparación en el siguiente versículo donde dice que los fariseos no se quieren bautizar, ¿no? O sea, todavía Exacto. siguen, De cabeza dura. y no incrédulos, sino, no incrédulos, más bien prepotentes, o cómo decirlo, creyéndose más, ¿no? O sea, como que ellos Sí. no necesitan esa. Sí, la vanidad les estaba saliendo cara, ¿no? Ujú. Así Sí. como diciendo, pues, ¿qué voy a pedir un simple bautismo si yo soy un intérprete y soy Ándale. pues Sí. un docto de la ley, ¿no? O sea, yo me lo sé todo y que voy a andar pidiendo que alguien venga a bautizar con simple agua. O sea, realmente se ve que no entendían que no era nada más un bautismo en agua, ¿no? Sino era un renacer. Así es. El mensaje yo creo que era bastante, o sea, como que les da el mensaje de que pueden llegar a tener una relación con Dios. Y obviamente los fariseos dicen, pues ¿cómo me va a enseñar este judío, este judío que ya conocemos quién es, ¿no? Y dicen, y que es hijo de carpintero, y me va a venir a mí a enseñar cómo debe ser mi relación con Dios, ¿no? O qué es lo que puedo esperar de mi relación con Dios. Porque pues eso, ellos eran legalistas, ¿no? A fin de cuentas eran muy legalistas. Era lo que comentábamos al principio de la clase. Entonces, eh, y sí, como tú dices, bueno, y siguiendo leyendo, como dices, eso es precisamente, ¿no? La gente que escucha esta comparación o que la llega a entender, dice, no, pues entonces, si hace falta que nos bautices, pues bautízanos, ¿no? O que nos bautice Juan. Si hace falta que nos bautice Juan, pues que nos bautice. Sí creemos y sí queremos. Y a diferencia, como dices tú en el 30, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon estos designios, ¿no? De estos designios que Dios les decía, fíjense, eran designios de Dios con respecto a ellos mismos. O sea, como diciéndoles, si Juan el Bautista, que es un super profeta, su relación es de las más pequeñas, pues ¿dónde están ustedes, fariseos hipócritas? Ya sabes, ¿no? Y apártense de mí, ¿no? Entonces, porque tontamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Siguiendo el ejemplo como les dijo el Señor Jesucristo, ustedes sois hijos de Satán, de su padre Satanás, algo así, ¿se acuerdan? Entonces dice, ustedes sois hijos de Satanás, pues, siguiendo el ejemplo del Satanás que no entiende, pues estos tampoco entendían, no la alcanzaban a captar. Designos hacia ellos mismos y no siendo bautizados por Juan, ¿no? O sea, no quisieron bautizarse. A diferencia de los demás, ellos no querían bautizarse porque según ellos pues, no tenían pecados o yo creo que era como que decir, si yo acepto el bautismo de Juan, tengo que aceptar que tengo pecados y como soy fariseo y soy legalista, pues no puedo decir que tengo pecados porque entonces pues la gente va a decir que qué hago de fariseo, ¿no? Algo así. ¿Sí me explico, no? O sea, iban a decir, pues ¿cómo me pides que cumpla la ley si tú no la cumples? ¿No? Siendo fariseo. Yo creo que ese por ahí debería de haber estado más o menos el criterio de los fariseos que no quisieron bautizarse porque tenían que arrepentirse de pecados. Les dice el Señor, ¿a qué pues compararás a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Y entonces les dice, son semejantes a los muchachos que sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaron, y os endechamos y no llorasteis. Entonces les voy a aclarar esta parte.
cuando les dice, les tocamos flauta y no bailaron, quiere decir que les dieron el mensaje, les dijeron qué tenían que hacer y no lo hicieron. O sea, les tocamos flauta y no bailaron, ¿no? Y después les dice, y os endechamos y no llorasteis. En capítulos anteriores ya les había yo platicado qué era esto de endechar. ¿Alguien se acuerda qué era esto de endechar? Bueno, va de nuevo. Las endechas eran unos cantos que tenían cierta rima y que eran tristes, y de lamento. Era la otra palabra que no me acordaba. Eran cantos de lamento, de cantos de tristeza, de cosas tristes. Como algo así como los tangos en Argentina, ¿no? Algo así. Eran tangos lo que cantaban. Entonces, estos cantos tristes, por eso es por lo que dice, y les cantamos cantos tristes y no lloraron. Les está diciendo que esos jóvenes que están sentados en las plazas haciendo de su vida prácticamente nada, nunca llegan a entender lo que se les dice o lo que se les pide que hagan, o las cosas que deberían de estar haciendo por default, ¿no? O sea, si están tocando música, pues para que bailaran, no bailaban. Si les estaban cantando o diciendo cantos tristes para que entendieran, no entendían. Ay, por eso es que dice, y no llorasteis. Dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decían, demonio tiene, porque no comía ni comía pan ni bebía vino, ¿no? Entonces, dice, no, demonio tiene. Y dice, y viene el Hijo del Hombre, hablando del Mesías, dice, que come y bebe, y entonces dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, ¿no? Amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ya hemos visto quiénes eran los publicanos también, creo, en alguna ocasión, ¿no? Que eran los que recogían impuestos y todo eso. Y entonces, y de pecadores, ¿no? Y lo vemos cuando, bueno, lo vimos anteriormente, cuando le perdona a la mujer adúltera, o cuando le perdona a las mujeres pecadoras, ¿no? Que decían que eran muchos sus pecados, que lo vamos a ver más adelante también. Y entonces dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Les había hablado de que el conocimiento de los ángeles era lo que los iba a llevar al perdón de pecados, ¿no? A ese reconocimiento de la necesidad de perdón de pecados, el bautismo de Juan. Y aquí les dice, pero a ustedes les hablan y no entienden, son muy necios, están de corazón duro, dice. Digo, no lo dice así, pero como que da la impresión de que es de lo que se está refiriendo. Y dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría, los que saben Proverbios. El temor de Jehová. El temor de Jehová, ¿no? El temor de Jehová. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pues obviamente por ese temor deberías de aceptar los pecados que tienes y pedir perdón por tus pecados y cosas por el estilo. Entonces, les dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos, ¿no? Entonces, el saber, el entender, el comprender la necesidad de esa relación justifica a los hijos, y esa misma necesidad es justificada por los mismos hijos. O sea, los hijos entienden la necesidad de ser justificados. Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba ¿sí? con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume de mis pies. Dice: por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Para empezar, lo está invitando un fariseo, ¿no? Simón, el fariseo, lo invita a su casa. Y llega esta mujer por detrás y empieza a ungir sus pies y empieza a secar sus pies y a llorar sobre sus pies y a besarle sus pies y duro sobre los pies, ¿no? Entonces, y a secar con sus cabellos sus pies, ¿no? Entonces, cuando Simón piensa que no sabe el Señor Jesucristo de quién se trata, pues él le dice, ¿no? Si le dice, un acreedor tenía dos deudores, le dice, a uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Quién y le perdona a los dos la deuda? Dice, ¿quién va a ser más agradecido? Pues es el que más le debía. Y le dice, pues has juzgado rectamente, porque así es, dice. Y entonces termina pues en cierta manera reprocharle su manera de actuar de Simón. Si lo había invitado y el Señor Jesucristo había aceptado, yo creo que en cierta manera Simón era creyente, ¿no? Porque pues el Señor le da a entender que los dos eran salvos. A diferencia de aquella mujer cananea que alguna vez platicábamos, a Simón, a pesar de ser fariseo, también le está diciendo que aparentemente los dos eran deudores, pero a uno le había perdonado poco y al otro mucho. Y entonces dice, pues la que más ama es ella, porque a ella le perdonó mucho, mientras que tú pues no tienes mucho de qué arrepentirte, ¿no? Clarice, ¿te lees por favor lo que sigue? Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Yo creo que esta parte nada más trae uno o dos puntos importantes. Uno es que
el Señor Jesucristo empieza a ir por todas las ciudades, no empieza, ¿no? Sino que continúa yendo a las demás ciudades, iba por todas las ciudades, predicando el Evangelio, pero aquí dice que y los 12 andaban con él, ¿no? Entonces, y no que andaban con él, sino que aparentemente da a entender aquí que los 12 también estaban anunciando el Evangelio del arrepentimiento de pecados, igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Y junto con ellos, predicando este Evangelio también, iban algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿no? Y entre ellas, pues menciona a María Magdalena, que es muy mencionada en varios pasajes de la Biblia, de la cual habían salido 7 demonios, ¿no? Entonces, María Magdalena junto con ellos, que se dice que María Magdalena aparentemente nunca se apartó también de los 12, o sea, siempre andaba con ellos para todos lados. Al menos eso es lo que se cree. Luego, dice que Juana, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana y otras muchas le servían que le servían de sus bienes, ¿no? Aquí lo que dice es que estaban poniendo sus cosas o sus pertenencias a la disposición del Señor Jesucristo. ¿Lees, Gaby, por favor? Sí. Okay. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella le ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son cuatro tipos de siembras, ¿no? O se puede decir, viene el sembrador y siembra una junto al camino, la otra sobre la piedra, la otra entre espinos y la otra en buena tierra. Entonces, el caso es que los discípulos le preguntan aparte, ¿no? Ya lo hemos visto en otros evangelios, que cuando le preguntan, él les dice, y que en otras partes dice que todas las parábolas, por lo general, el Señor Jesucristo se las explicaba a ellos aparte, para que los que escucharan no se pudieran arrepentir o no pudieran ver y pudieran comprender el evangelio de salvación, ¿no? Entonces, porque solamente las parábolas aparentemente eran dadas para aquellos que debían de ser salvos y para que ellos la pudieran entender, pero a pesar de eso, el Señor Jesucristo les explicaba todavía a ellos aparte pues estas parábolas, ¿no? Y aquí vuelve a suceder lo mismo, que los discípulos le dicen: ¿qué significa esta parábola?
Y el Señor Jesucristo dice, pues para vosotros les es dado conocer este misterio, ¿no? Del reino de Dios. Y les dice, la que se plantó junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, los que están junto al camino es algo que cae muy superficialmente, ¿no? Lo escucharon, lo creyeron, pero viene el diablo y los quita, ¿no? O sea, le quita la palabra y ya se pierde, no la retiene. Luego dice que los que son sembrados en la piedra, dice, son aquellos que reciben la palabra con gozo, o sea, lo han entendido, no nada más la entendieron, sino que la reciben con gozo, la han alcanzado a comprender bastante bien, pero no tienen raíces, la acaban de recibir, no alcanzan a desarrollar una raíz, entonces dice, y no tienen dónde desarrollarla, ¿no? Porque pues cayó en piedra. No hay manera por la dureza del suelo, se puede decir por la dureza de su vida, de su manera de pensar y demás, aunque reciben de momento, pues no dejan que se haga raíz la palabra del Señor en sus vidas. Y entonces dice, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y con el tiempo y al tiempo de la prueba pues se apartan. A las primeras pruebas que tienen, como no tienen raíces, no tienen mucho conocimiento, pues terminan apartándose, terminan otra vez olvidándose de la palabra de Dios. Y después siguen los que crecen, los que caen entre espinos, ¿no? O la semilla que cae entre espinos, que dice que estos la oyen, pero que los ahogan los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y pues no llevan fruto. Entonces, fíjense cómo aquí no dice que ellos olviden la palabra ni que la dejen. Entonces yo creo que esta podría ser algo que no habíamos comentado, es que podría ser tal vez algo que nos deba de poner en alerta, porque en esta parte de la parábola son aquellos que oyen y que una vez que oyen, lo que los ahoga son los afanes de la vida, o sea, las tensiones, los problemas y demás, pero además de eso, las riquezas y también los placeres de la vida. Esas tres cosas son como que una alerta al cristiano para que mucha aguas, ¿no? O sea, ten cuidado de ni placeres de la vida, ni te vayas por las riquezas, ni tampoco permitas que los afanes o los problemas de la vida te aparten de la fe del Señor. Los afanes te pueden apartar porque te sientas desamparado y los otros te pueden apartar porque quieres hacer de tu vida un papalote o quieres hacer lo que tú quieras y pues en última instancia pues te deje de importar la palabra del Señor porque sabes que tienes que llevar su yugo, ¿no? Y dice, mas los que cayeron en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? Nos quedamos en el 8:19. En el caso de Lucas habíamos dicho que pues nos va a llevar más tiempo porque los capítulos son largos, cada fragmento son largos y luego que Lucas entra mucho a detalle, hay cosas que recortar o cosas que comentar que aunque ya vimos otros dos evangelios, pues tal vez no hemos comentado, ¿no? Y bueno, pues nos sirve para seguir capacitándonos en esto del entendimiento de la palabra. Ok, entonces nos quedamos en 8:19. Anótenlo porque después me recuerdan porque siempre me ve la... ¿Mande? Sí, 8:15, 16. Es el 8, nos faltó el 16. Ah, ok. Sí, tienen razón. Bueno, vamos a hacerle como ustedes quieren para que no digan. Para que no digan que nada más se dice o se hace lo que yo quiero. Les estoy diciendo que me recuerden, pero no tan pronto. Ok, 8:16, ya lo anoté. Lucas es claro. Sí.
Es muy claro y muy matemático, ¿no? Con muchos datos específicos. ¿Nos despides, Gaby, por favor? Sí, oramos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, a estas horas de la noche, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por este pequeño estudio, mi Señor Jesucristo, que Señor, estamos estudiando de tu palabra, Señor. Síguenos dando sabiduría y entendimiento de lo alto, Señor. Y danos, Señor, vida y salud, Señor, para podernos reunir, Padre Santo, nuevamente el próximo martes. Gracias por este gran privilegio que nos das, Padre Eterno. Señor, gracias por darnos esa oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y poderla impartir, Señor, a aquellos que la necesitan, Padre Eterno. Padre Santo, si en algo te ofendimos en esta noche, Padre, perdónanos, Padre Santo. Que no sea, Señor, que no seamos nosotros, Padre Eterno, sino que todo sea conforme a tu divina voluntad, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, los que están aquí en este grupo, Padre Eterno, los que se pudieron conectar y aún los que no se pudieron conectar, Padre. También bendícelos donde quiera que estén en sus hogares, Padre Santo, en sus trabajos, Padre. Bendíceles grandemente, mi Señor Jesucristo, y pones ese deseo en su corazón para que el próximo martes, Señor, estén juntos con nosotros, Señor, estudiando de tu palabra. Gracias por este pan espiritual que nos regala mi Señor Jesucristo. Bendice a mi hermano César, síguele dando sabiduría y entendimiento, Padre. Y a cada uno de nosotros también, mi Señor. Bendice a mi hermano César, a mi hermana Angelita, a mi hermana Clarita, Señor. Así a mi hermana Alfa y a su familia, Padre Eterno. Señor, derrama bendiciones de lo alto en sus hogares, Señor, en sus vidas, en sus trabajos, Señor, en sus negocios. Grandemente, Señor, sobre ellos, Señor, tus bendiciones sean derramadas, Señor, y que en esta noche, Señor, nos acompañes también, no nos desampares, Cristo bendito. Señor, no nos despedimos de ti, sino de los unos con los otros, Padre Eterno, esperando, Señor, que el próximo martes estemos reunidos nuevamente. Señor, gracias te damos por todo ello, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Pues nos vemos, hermanitas, que Dios les bendiga, nos vemos. Saludos a sus familias. Adiós. Hasta luego. Bye. Bendiciones, mis hermanos. Bye, que Dios bendiga. Bye. Hasta luego.